Muy bien, muy buenos días. Siendo las 11 horas con 20 minutos del día 19 de enero del año 2016, se abre la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado de Chihuahua. A nombre de los integrantes de la comisión, doy la más cordial bienvenida en esta mañana a los funcionarios del Instituto Estatal Electoral, ingeniero Ricardo Centeno, coordinador de Administración, Prerrogativas y Financiamiento, contador pública Araceli Sáenz Palma, jefa del Departamento de Recursos Financieros, licenciada Jacqueline Flores Monroy, personal del área jurídica, contador público Silvia Ivonne Ortega Magallanes, jefa del Departamento de Contabilidad. Asimismo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, contador público Olivia Luébano, directora de Presupuesto, licenciado Jorge Aguilar, director jurídico, y licenciado Jesús Olivas, director general de egresos. Agradezco también la incorporación en esta reunión de la diputada Mónica Guerrero del Partido de la Revolución Democrática. Bienvenida. Funcionarios, bienvenidos. Funcionarios que hoy nos acompañan con el propósito de presentar los pormenores de la iniciativa de reforma al presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal del 2016 en materia de asignación de recursos a partidos políticos. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la secretaria, diputada María Eugenia Campos Galván, se sirva a pasar lista de asistencia. Gracias, diputado presidente. Sean ustedes muy bienvenidos a esta soberanía. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Juan Muñoz Rivera, presidente. Presente. La de la voz, María Eugenia Campos Galván, presente. Diputado Daniel Murguía Lardizábal. Presente. Diputado Fernando Reyes Ramírez. Presente. Y nos acompaña también la diputada Mónica Guerrero, del Partido de la Revolución Democrática, y la diputada América Victoria Aguilar Gil. Diputado presidente, contamos con la asistencia de 4 diputados con voz y voto y la ausencia de la diputada América Aguilar. Gracias, diputada secretaria. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 19 de enero del año 2016, instalados en las salas legisladoras del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ellas se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el orden del día de esta reunión. Con punto número 1, la lista de asistencia. Punto número 2, la declaración del quórum en su caso. Punto número 3, la presentación por parte de funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de la Secretaría de Hacienda del Estado de los pormenores de la iniciativa de reforma al presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2016 en materia de asignación de recursos a partidos políticos. Punto número 4, asuntos generales. Pregunto los que estén a favor del orden del día leído, a favor de expresar su voto, levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa y los que se abstengan. Gracias, se aprueba. Continuando con el punto número 3 del orden del día, me permito ceder el uso de la palabra a los funcionarios del Instituto Estatal Electoral y de la Secretaría de Hacienda para que, como ya se dijo, presenten los pormenores de la iniciativa antes referida. Bienvenidos, señores, y adelante. Si quiere lo técnico de los partidos, si lo llevan acá. ¿Usted? Bueno, buenos días. En el presupuesto de egresos del Instituto, aprobado el 15 de octubre,
El financiamiento para los partidos políticos ascendía a la cantidad de 190.797.065 pesos. Posteriormente, el 16 de diciembre, se aprobó nuevamente un acuerdo en el que en el presupuesto de egresos para los partidos políticos la cantidad aumenta a 197.739.685 pesos. Esto debido a que inicialmente el Partido del Trabajo había perdido el registro. A la fecha de la elaboración del presupuesto, el Partido del Trabajo había perdido el registro como partido nacional, de acuerdo a las diversas disposiciones del Instituto Nacional Electoral. Y se estaba considerando como un partido con registro local, toda vez que cumplió con los requisitos necesarios para hacer su solicitud. Igualmente el Partido Humanista perdió el registro también como partido nacional, por lo que no se consideró en ese momento, sino como un partido también local. Sin embargo, dadas las diferentes situaciones en cuanto al Partido del Trabajo, la Corte definió que el partido finalmente cumplió con los votos necesarios para conservar su registro como partido nacional, lo que nos obliga a nosotros a hacer un recálculo en el financiamiento para los partidos y nos lleva a que la cantidad que habíamos solicitado inicialmente cambie y aumente a los 197 millones que ya mencioné. Es por eso que nosotros hacemos la solicitud al gobierno del estado para que nos autoricen ese aumento en el presupuesto que corresponde básicamente a partidos políticos. Buenos días a todos. En cumplimiento al acuerdo que tomó la Asamblea del Instituto Estatal Electoral, que a su vez cumple con una disposición del INE, el día 28 de diciembre del presente año nos solicita un incremento al financiamiento de partidos políticos por exactamente 6.942.621 pesos. Como ya explicaron los funcionarios del instituto, esto se dio con fecha posterior a que el Ejecutivo presentó la iniciativa del presupuesto de egresos para el ejercicio 2016, que el Congreso del Estado autorizó al Instituto Estatal Electoral una partida en total de 461.463.967 pesos. Esa cantidad contiene el financiamiento a partidos políticos. Este financiamiento se integra por actividades ordinarias de los partidos, actividades específicas y gastos de campaña. Como es facultad del Congreso del Estado mover el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, se presentó la iniciativa que hoy comentamos. Esta iniciativa pretende el incremento el reconocimiento del Partido del Trabajo como un partido nacional y representan algunos movimientos entre las partidas asignadas a los partidos políticos. Si quieren lo puedo mencionar uno por uno, o en resumen, estos movimientos generan un incremento a las prerrogativas de 6.942.621 pesos. Este financiamiento a los partidos políticos, y que ustedes nos dijeran en qué partida podríamos afectar el presupuesto de egresos. ¿Sí? Podríamos afectar el presupuesto, como la ley de ingresos y el presupuesto de egresos están empatados, tendríamos que mover alguna partida específica de la asignación a las dependencias y a los poderes para poder soportar estos 6.900 millones de pesos. Sin embargo, en pláticas con el Instituto Estatal Electoral, el Ejecutivo y el Instituto nos hemos puesto de acuerdo para no afectar ninguna otra partida. Ellos pueden absorber dentro del gasto de operación, disminuir dentro del gasto de operación del Instituto los 6.900.000 y poderlos asignar al financiamiento de partidos políticos. Pero esa es una oferta que hace el Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, ustedes nos dirán. ¿Sería todo por parte de la exposición? Es correcto. Muy bien.
concluye su exposición y en este momento abrimos un espacio para preguntas y respuestas, cediendo la palabra en primer término a los integrantes de esta comisión y enseguida a los presentes que quisieran intervenir en su caso. Adelante, diputado Daniel Murguía. Buenos días, gracias por acompañarnos, darnos una explicación. Primero, muy bien visto que asumieran el aumento de los 100 millones de pesos para servir. Tengo una pregunta sobre la tabla de distribución que ya queda actualizada para el 2010, su modificación y con la variación de los 100 millones de pesos. Hay una diferencia de 58 millones de pesos contra el PRI, 35 millones de pesos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo se usa para la distribución de los 197.739? Si es que porque dentro del partido entre varios partidos se unieron y por eso hubo una distribución extraoficial para el Partido de Acción Nacional, o por qué quedan así, o sea, son otra manera de explicar. Acción Nacional de Alianza. Más sola. Sí. De acuerdo, la distribución se hace de acuerdo a la votación válida de 2013. Entonces, en aquel año hubo algunas coaliciones del Partido Revolucionario Institucional, por eso, y en sus coaliciones, en sus convenios, ¿verdad?, que ellos hicieron, varía su porcentaje, cómo distribuyen la votación obtenida, ¿verdad?, y su votación es más baja con respecto al Partido Acción Nacional. Es por eso que el importe, ¿verdad?, que ellos reciben es menor, es de acuerdo a la votación que obtuvieron. Pero ya las coaliciones y todos los convenios que hagan es interno del partido, ¿verdad? Muy bien. ¿La fórmula cómo viene? Disculpe. Ok. La fórmula es el total, la base del financiamiento es sobre el salario mínimo del año en que estamos haciendo el cálculo del presupuesto, en este caso que fue en octubre de 2015. El salario mínimo era de 70 pesos con 10 centavos. Es el 65% del salario que se multiplica sobre el padrón electoral al 1 de octubre de 2015. ¿Sí? Ahí sacamos una base. Esa base fue de 119.537.954.90. Esa es la base de financiamiento. El 30% se reparte en forma igualitaria entre los partidos que corresponden. Por registro, exactamente. El 70% se distribuye en base al porcentaje de votación obtenida. Perfecto. Y ya sobre eso se calcula el gasto de campaña y actividades específicas. Muchas gracias. De nada. Adelante, diputada Eugenia Campos. Gracias, diputado presidente. Yo quisiera preguntarle, ya que pues así se le llama la figura, devolvió el registro al Partido del Trabajo y se hizo también en otras entidades, ¿cómo procedieron estas entidades para obtener el recurso y poder tener este recurso, estas prerrogativas por parte del Partido del Trabajo, para el Partido del Trabajo? ¿O no se tiene ningún caso registrado, más que Chihuahua? No tenemos nosotros la experiencia de otros estados, probablemente se hizo así. Nosotros lo estamos haciendo en apego a la ley. No sabríamos decirlo en estos momentos qué se hizo en otras entidades. Okay. Entonces podemos ser ciertos con el mensaje de que no se descobijó ninguna otra partida por parte del Ejecutivo del Estado en ninguna secretaría, sino que se redujo por parte del gasto corriente del Instituto Electoral. Es la propuesta. Muchas gracias. Adelante, diputado Fernando Reyes. Gracias. Varias preguntas. La primera, si el gasto total, pues la bolsa que se distribuye a los partidos políticos tiene 3 ingredientes. La primera, el salario mínimo. La segunda, el porcentaje definido de proporción del salario mínimo, que en este caso es el 65%. Y la otra es el padrón electoral. Y de ahí se calcula la bolsa que se asigna a los partidos políticos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Si no creció el padrón electoral de la fecha en que ustedes hicieron el cálculo
ni creció el porcentaje del 65 al 66 o al 67, ni tampoco creció el salario mínimo. Entonces, ¿por qué piden 7 millones más? Esa es la primera pregunta, porque en todo caso, esa misma bolsa debería redistribuirse entre un partido más, ¿sí? Y esto me lleva a la segunda pregunta. ¿En qué fecha fue la elección de Aguascalientes que provocó que el PT tuviera los votos suficientes para alcanzar el registro necesario, más allá de la determinación del INE? Faltaban 3,000 votos y los alcanzó sobradamente en Aguascalientes. Y el presupuesto es eso, es presuponer. Creo que ustedes debieron de haber previsto esto con mucha antelación, porque no fue el 16 de diciembre, fue mucho antes de la elección de Aguascalientes, no el 28 de diciembre. Y la tercera, nosotros en diciembre pasado, después de un harto análisis que tuvimos aquí en el Congreso, determinamos, me parece que por primera vez, que hubieran reasignaciones presupuestales entre algunas dependencias que nos parecieron que tenían un gasto excesivo y algunas otras que nos parecía que debíamos de apoyar. Se determinó apoyar, por ejemplo, a la Secretaría de Economía, que tenía un muy pobre presupuesto para apoyo a micro y medianas empresas. Se determinó apoyar al Instituto del Deporte, porque es la Olimpiada Nacional, etc. Y decidimos reducir el presupuesto a algunas dependencias o incluso poderes diferentes al Congreso. Incluso el mismo Congreso sufrió una reducción. Nosotros mismos nos redujimos porque vimos otras necesidades. A mí me parece que el elevar el presupuesto a los partidos políticos, quitándole a otra dependencia, cuando ya hicimos un análisis, es completamente inaceptable desde mi punto de vista, por lo cual, pues esa oferta que nos hace el Ejecutivo, que me parece muy adecuada, es que ustedes también se ajusten el cinturón, porque se lo ajustó el Tribunal Electoral, se lo ajustó el Poder Judicial, se lo ajustó el Poder Legislativo y muchas áreas del Poder Ejecutivo, por lo cual la tercera pues no es una pregunta, pues no es una opción, es desde mi punto de vista y con respecto al presidente y la secretaria, pues decirles a ustedes también deberían de sumarse al ejemplo que ya en el presupuesto nosotros mediante un transitor lo pusimos. En espera de las dos primeras respuestas que a mí no me quedan claras, sobre todo la primera, porque tiene que crecer si la bolsa es la misma. En todo caso ya estamos viendo, pues reduzcanle a los partidos políticos, porque pues, la misma cobija tendría que cobijar un hermanito más, que es el Partido del Trabajo. Y la segunda, que tiene que ver con las fechas que no me cuadran, me parece que hay ahí algo que no hizo el instituto, que nos hace que nos avienten la pelotita de tenis para acá ahora, que no es aceptable. Muchas gracias. Primero la parte del cálculo. La primera pregunta se debe a lo siguiente. Cuando se hace el cálculo del financiamiento público para los partidos, se toma la base de los 119 millones. ¿Sí? De ahí se saca el 30% que se reparte por igual a todos los partidos, que en ese momento eran 6. No se incluyen los partidos de nueva creación. Y el resto se divide entre el padrón, pero descontando los votos que había obtenido el PT, porque a esa parte, de acuerdo al cálculo, no tenían derecho a los demás partidos. Por eso es que finalmente esa cantidad quedó en 119, en 111, perdón. No sé si soy clara. No es clara. A mí, por favor. Gracias. A ver, los 119 están dentro de los 190. Y llegamos a los 190, es más, llegamos a los 461 millones que están aquí en el decreto de presupuesto. Y esos incluyen una solicitud para el gasto ordinario del instituto. Ustedes tienen sueldos, materiales y suministros, servicios generales, todo lo que cuesta la elección, la administración de la elección, y calculan una bolsa para campaña y para gasto ordinario de los partidos a partir de una fórmula. Los 119 millones, entiendo, se refieren a los gastos de campaña de los partidos y el gasto ordinario de los partidos.
¿En qué momento crece? Si el padrón es el mismo, si el 65% es el 65% y el costo del salario mínimo es exactamente el mismo, los 70 pesos son los mismos que mencionaba ahorita Araceli. Si ustedes dicen que el Partido del Trabajo no estaba en ese momento, pues esos 119 se distribuían entre 7, entre 6 o entre 5, y al venir el Partido del Trabajo, ahora esa misma cantidad se divide entre más, no crece la cantidad. No tiene por qué crecer la cantidad con uno más o uno menos. O sea, ¿en qué momento crece? ¿Qué es lo que hace que crezca la bolsa general? Esa es la pregunta, no lo que pasa en medio. Lo que pasa en medio ya sabemos. Pues, entra un partido y automáticamente los votos que se consideraron nulos o que no cuando entran en la bolsa para el porcentaje de asignación del 70%, pues se tienen que repartir entre más partidos, entre menos partidos, quiero decir, y crece la bolsa. ¿En qué momento crece la bolsa general? ¿En qué momento? ¿Por qué 7 millones más? Esa es la pregunta. No es que la bolsa haya crecido, al contrario, en el primer presupuesto la bolsa se disminuyó. ¿Por qué? Porque no se consideró el 70% que le hubiera correspondido al PT si hubiera tenido derecho a financiamiento, porque ese era correspondiente a su votación. ¿Sí? La parte que se iba a dividir o se iba a repartir en base a la votación, ¿sí?, no se repartió al 100% porque se quitó la votación del PT. Los demás partidos no tenían derecho a recibir un financiamiento adicional porque no habían recibido esa votación ellos. Entonces lo que se hizo fue disminuir lo que le hubiera correspondido al PT por la votación que obtuvo en 2013. Entonces la bolsa se bajó para lo que fue el cálculo de los 119, al disminuirla la bajamos a 111. Y en esa base hicimos el cálculo para los gastos de campaña y las actividades específicas y para los partidos de nueva creación. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Ajustamos la base a los 119 porque estamos incluyendo la votación del PT. Y con esa base hacemos los demás cálculos. Entonces, no es que la bolsa no creció en este momento, sino que se disminuyó en octubre, porque de acuerdo a esas condiciones no podíamos repartir la votación del PT entre el resto de los partidos. Sigue sin quedarme claro, pero como ustedes en todo caso absorberían, mientras no le cueste a nadie más esto, Bueno, buenos días o tardes a todos. Sí, básicamente lo que pasa es que el cálculo final está dividido en dos bloques, como se llama así. Un bloque que se divide entre los partidos participantes y la parte que corresponde de acuerdo a su votación. Como en el primer cálculo no incluimos la votación del PT, pues el monto final es menor. Al momento que se incluye la votación del PT, pues sube, eso es prácticamente lo que sube, es esa diferencia. La parte que le corresponde al PT, que no se divide en manera igual, sino que es en función de su votación. O sea, digamos que cada partido tiene una parte que se divide entre todos, parejo, la parte está fija, y luego una parte variable en función de su votación. Como no incluíamos en el primer cálculo los votos del PT, esa parte no se estaba considerando en el presupuesto. O sea, viendo lo más sencillo, esa es la parte que estamos agregando. Es propiamente lo que el PT le corresponde por su votación, que no se calculó en el primer ejercicio de cálculo. Entonces eso hace que esté más claro, ¿verdad? Pues no, pero repito. Está bien. Sí. Muy bien. Perdón. No, sí, por favor, no, por favor. Yo nada más quería... Ahí voy. Ay, pues, quería aclarar lo de las fechas, diputado Reyes. Nada más, efectivamente hubo un ejercicio bastante amplio ahora en el Congreso del Estado y se realizaron algunos ajustes a la iniciativa del presupuesto de egresos que mandó el Ejecutivo. Sin embargo, el 23 de diciembre fue cuando se autoriza el presupuesto de egresos
y la modificación que hace la Asamblea del Instituto Estatal Electoral se hizo el 28 de diciembre. Seguramente sí, como bien dice usted, podríamos haber advertido algo en función a la votación, pero la ley no nos permite modificar la iniciativa del Instituto Estatal Electoral al Ejecutivo hasta que ya haya una resolución del instituto, ¿verdad? Ahora también sí me gustaría también aclarar o ser enfático en función a que el mismo Instituto Estatal Electoral estuvo de acuerdo en modificar internamente su presupuesto para poderle dar cabida a este incremento del PT. ¿Sí? Eso es lo de las fechas, ¿no? Sí, diputado, nuevamente. Sí, yo entiendo la parte de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda no modifica hasta que no el instituto no les envía. La pregunta es para ellos. Si la elección de Aguascalientes fue con mucha anticipación y todo el mundo sabía, había hasta spots en el radio de que necesitaban 3,000 votos y ven que lo sacan sobradamente, era ya pues entendible, presumible que iba a tener una modificación. Esa es la pregunta para ustedes. ¿Por qué no hicieron antes ustedes una reunión de su asamblea para decir esto es lo que va a pasar y no tendríamos que estar discutiendo una iniciativa que técnicamente debería de modificar el presupuesto, que ustedes, bueno, ahorita ya nos traen la solución y únicamente por curiosidad? ¿Por qué no hicieron eso antes? Si ahí tenían que haber incluido el Partido del Trabajo. Hicieron que los partidos nos ilusionáramos y viéramos que teníamos más dinero para hacer campaña. Jugaron con nuestro corazón. Se incorpora a la mesa la diputada América Aguilar. ¿Qué es para América? Si no? Continuamos con la respuesta, por favor, al cuestionamiento del diputado Fernando Reyes. Bueno, buenos días. Obviamente, en respuesta a lo que comenta el diputado Fernando, el instituto obviamente tiene que actuar en base a legalidad y obviamente jurídicamente. Nosotros no nos podemos basar en nuestras decisiones en lo que sale en spot, en noticias, en periódicos, sino en lo que realmente jurídicamente vale para el instituto. Esto es la notificación de la resolución, donde el INE nos ordena que tomemos cartas en el asunto y entonces sí dictemos un acuerdo, sí, que solucione lo acorde al registro del Partido del Trabajo. Nosotros tenemos, fíjese, con fecha 2 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos todo lo actuado y nos ordenó esperar resultados al cómputo de las elecciones de Aguascalientes de diputados. Entonces, para el 16 de diciembre del 2015, el Consejo General del INE dictó la resolución que se denomina Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativo al registro del Partido del Trabajo como partido político nacional, en acatamiento a la sentencia dictada por la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el recurso de apelación identificado con el número de expediente sub-RAP 756-2015, misma que en lo que interesa determinó: primero, se determina que el Partido del Trabajo ha acreditado haber obtenido en las elecciones federales de diputados un porcentaje de votación válida emitida superior al 3%, por lo que cumple con el requisito para conservar su registro como partido político nacional. Esta resolución de la que yo les estoy hablando se dictó el 16 de diciembre del 2015, a lo que tuvimos que esperar, que el INE en esta resolución, en uno de sus resolutivos, decía que nosotros como organismos teníamos que esperar la notificación para entonces nosotros emitir un acuerdo, sí, de todo lo que habíamos actuado, y fue cuando nosotros el 28 de diciembre dictamos un acuerdo donde decíamos que, porque ellos por su parte habían tramitado el registro como partido local, entonces dejamos sin efecto lo actuado
que no se les concedía el registro como partido local, puesto que ya había una resolución superior que decía que seguían conservando su registro como partido político nacional. Y en esa misma sesión de 28 de diciembre, en acatamiento a eso, fue que nosotros hicimos la nueva modificación que estamos planteándoles a ustedes del presupuesto. Y por otro lado, en base al comentario que usted hace, el tomar el recurso del presupuesto del instituto es un acuerdo conjunto, entonces realmente estamos participando también, como usted decía, del ajuste de cinturón. Concluyamos. Adelante, diputado, con la conclusión. Bueno, pues le cuadran muy bien las fechas ahora. Es una buena respuesta la que me da. Y únicamente, a manera de conclusión y como sugerencia, si veo que la propuesta que hacen es más que viable, entonces estaríamos dando por satisfecha la iniciativa que enviaron, entiendo, envió el gobernador. ¿Es así? Si no hay ninguna otra claro. participación, Perdón. vamos a votar. Perdón, sí, efectivamente, si ya hay un acuerdo y absorbe el instituto esto, sí la iniciativa se da por satisfecha, pero con una petición de favor, que tanto el instituto como Secretaría de Hacienda comuniquen al Congreso que esto ha sido resuelto. Supongo que en la resolución de la... Ahí voy. Supongo que la decisión que va a tomar ahorita la comisión, ¿verdad? En la resolución de la comisión nos daría a nosotros la instrucción de modificar el presupuesto al interior del Instituto Estatal Electoral. Además, salvo ahorita preguntarle a los jurídicos, porque existen dos anexos en el presupuesto, en el periódico oficial, donde viene en específico la distribución de los partidos políticos. A lo mejor, como es parte integral del decreto, Fernando, a lo mejor eso es lo que tendremos que modificar nosotros. Como el Ejecutivo hacia el decreto de presupuesto de egresos, y al interior, así es, al interior del Instituto Estatal Electoral, pues su presupuesto en el ajuste del gasto corriente baja 7 y sube 7 a los partidos. Es correcto. Pero jurídicamente por proceso legislativo no debe pasar por el pleno. Perdón, si por proceso legislativo jurídicamente no tiene que pasar por el pleno. Eso es lo que quiero decir. O sea, se firma el dictamen, pero tiene que pasar por el pleno, ¿verdad? ¿Puedo? Adelante. Por supuesto que sí. Necesitamos previamente a dictaminar, necesitamos el oficio, la comunicación, el comunicado, tanto de línea y Hacienda conjuntamente, de que no hay modificación. Nosotros vamos a hacer el dictamen diciendo que efectivamente en base a esta petición se da por satisfecha la iniciativa y que se hagan los ajustes correspondientes en los anexos del presupuesto de egresos y en el presupuesto de egresos del instituto. Y se publique y se haga. Sí, así es, efectivamente. Sí, vamos a cumplir con esos requisitos, obviamente. Ahorita esperamos esas comunicaciones, ¿verdad? ¿No hay ninguna otra participación de los presentes? Muy bien. Pues me parece muy interesante este ejercicio. Creo que las inquietudes vertidas por los compañeros de la comisión son los que tendría igualmente la ciudadanía, y creo que este ejercicio es importante para que quede claro este punto. Pregunto a los integrantes de la comisión si consideran el asunto. ¿Perdón? Un comentario nada más. Sí, diputada América Aguilar. Una pregunta. Como bien lo mencionaron, nosotros, el Partido del Trabajo, metió la solicitud ante el IE para convertirse en partido local, partido que se llamaba Partido del Trabajo de Chihuahua. Lo que estoy viendo aquí en las tablas es que cuando se habla del Partido del Trabajo, que ya es el Partido Nacional, sigue diciendo Partido del Trabajo de Chihuahua. ¿Habrá algún inconveniente que no se esté cambiando el nombre? Es decir, es una pregunta. Sí, no debemos poner luego problemas.
que se considere otro. En el presupuesto modificado dice partido de trabajo. Únicamente en el primer presupuesto que hemos presentado entra el Partido de Trabajo de Chihuahua como partido de nueva creación. Bueno, la tabla que nos enviaron aquí viene así, pero... Eso es el documento interno, ¿no? Nada más importante que en el documento oficial quede aclarado lo que está solicitando la diputada América Aguilar, por favor. Sí, para que no se consideren dos entes distintos. Gracias. Muy bien. Si pregunto a los integrantes de la comisión si consideran el asunto suficientemente discutido. Sí, muy bien. No me resta más que agradecer a los funcionarios sus atenciones, las atenciones que han tenido para los integrantes de esta comisión y solicito un receso para despedirlos. Muy bien, me permito solicitar a mis compañeros de la comisión si en los términos en que fue discutida la iniciativa procedan los asesores a elaborar el dictamen correspondiente, mismo que se les hará llegar para su consideración, y de no haber objeciones se sirvan suscribirlo. En caso de que hubiere comentarios de fondo, habremos de llevar a cabo la reunión de comisión para discutir sus observaciones. Si están de acuerdo, me permito someter a consideración de ustedes la propuesta planteada. Integrantes de la comisión, los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan. Muchas gracias, se aprueba. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:55, se levanta la reunión. Buenos días y muchas gracias.